Bueno, un saludo a todas las personas que se van conectando en esta noche. Dios les bendiga. Vamos a estar hablando de la actualidad colombiana, de lo que ha pasado toda esta semana, que realmente ha sido tremendo. Hoy es lunes festivo, pero lo que ha pasado la semana anterior ha sido tremendo para Colombia. Muchas cosas por tocar, por hablar. La solidaridad total para el departamento del Chocó, que está viviendo momentos tremendos. El día de hoy estalló allá un volcán allá en Urabá, tremendo. Un volcán hizo erupción. El volcán San Juan, si no estoy mal. Unas imágenes impresionantes, las inundaciones que se ven ahí en el Chocó, tremendas. Y con el triste desenlace de este gobierno, pues que ay, Dios mío. Pero bueno, hoy tenemos un invitado especial. Vamos a hablar con él un rato bien bacano acá en este espacio porque necesitamos irnos uniendo como colombianos para lo que se viene. Recuerde que la clave de todo esto es la unidad en Colombia, la unidad, porque si no nos unimos, nos joden. Entonces vamos a darle paso a un gran amigo, él es una persona que yo invité a este espacio para hablar el día de hoy. Vamos a ver si ya está por ahí, si él ya está por ahí, Adolf. Vamos a darle la bienvenida a Adolf y poder compartir con todos ustedes. Mientras tanto, usted ayúdeme con un me gusta en la pantalla, dele tacta a la pantalla. Ayúdeme a llegar a 10K para que tengamos más audiencia y para que nos sostengan acá el live. Vamos a darle paso a este tiempo especial acá para dialogar con un gran amigo, Hadol. Una vez está ya Hadol listo ahí para la batalla, vea. ¿Qué más, Hadol? Estamos listos. Jonathan, me alegra saludarte, hermano, después de este fin de semana y con festivo. Un Tenemos abrazo, muchos hermano. festivos este noviembre y tremendo lo de Chocó, hombre, no solo están inundaciones por ciertos sectores de Colombia, sino lo del volcán. Terrible. Sí, es que es increíble tantas cosas como a la vez, ¿no? Y preciso Sí, por sí, allá. muchas cosas a la vez. Mm. Entonces, bueno, los que no conocen a Hadol, él es un activista pues político en este tiempo, ha empezado a alzar la voz, una persona que tiene, pues que tiene claro y el panorama colombiano yo creo que lo tiene en la cabeza ya, tanta experiencia y uno en este tiempo necesita personas así coherentes como Hadol, personas sensatas, conseguir hoy en día personas que tengan como ese nivel de justicia es muy difícil porque estamos en un tiempo donde hay un fanatismo político tan tremendo, hay una polarización tan tremenda, Jadol, que la invitación que estamos haciendo es empezarnos a unir como colombianos. Aquí yo creo que ese es el mensaje que tenemos que empezar a enviar. Y primero es Colombia, más por allá de una ideología, más allá de todo ese fanatismo que se tiene, que uno en estas redes sí que lo nota. Pero ¿por qué quise invitarte, Harold? Primero porque sé que eres una persona apasionada por estos temas políticos, porque sé que también tienes una experiencia de hace mucho, o sea, esas canas no son de gratis, Harold. Como Exactamente. dicen por ahí, ¿sí o no? Harold, vamos a Vea, conocerlo primero. Jonathan, Jonathan, Sí, aquí te cuento una evidencia. Desde mis 21 años empecé a trabajar en ciertos sectores y me tocó con una oficina que se llamaba en esa época era la oficina que manejaba todo lo que hoy es más o menos DPS, pero era el Plan Nacional de Rehabilitación. Yo estaba trabajando con la Secretaría de Integración Popular. Imagínate, desde esa época empecé a conocer yo los trabajos con los programas internacionales como el COL 89630 de la UNDC, es decir, empezamos a trabajar muy fuerte. Desde ahí tengo pues unos buenos amigos y muchas relaciones con la embajada porque trabajé muchos años digamos, conexo con muchos de los programas que tenían en Colombia. Dentro de esos, uno de los programas que se instauró en esas épocas más adelantico fue Planta y Palante. Algunas personas lo deben recordar. Es decir, es una experiencia que me ha servido ahora, porque yo ya me retiré realmente. Fui director de planeación y ese fue tal vez lo último que hice, dirección de planeación del departamento, y me retiré a mis cositas personales, ya uno trabaja toda la vida, pero mira Jonathan que lo que está pasando con el país hoy me devolvió otra vez a volver a mis análisis, a mis planteamientos técnicos, a mis revisiones. Entonces, esa es la responsabilidad de un ciudadano,
tratar de aportar con el conocimiento y la experiencia para que este país vuelva a tomar el rumbo que necesita. Vea, no podemos jugar con los temas del país, con los temas nacionales, con el desarrollo del pueblo, con el desarrollo de la nación. No podemos jugar. Yo guardo esperanza, Jonathan, como muchos ciudadanos, después de que se he derrotado en elecciones, uno guarda esperanza que no se haya equivocado, que de pronto nos vayan a dar una cachetada y nos digan, ve, aquí están. No nos equivocábamos los que decíamos que por allá no era, porque precisamente donde está el país no es el rumbo, no es la ruta y no es el camino, por más que nos lo quieran meter a las malas. Bueno, Adol, vamos a empezar primero con temas como actuales, temas que están calienticos, que es muy importante tocarlos ahora porque hay gente que no entiende como el contexto de todo lo que se está viviendo en Colombia y a nivel internacional. Pero, Adol, ¿qué análisis le compete con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos? ¿Usted cómo ve ese triunfo, no solo para Colombia, en qué nos puede favorecer o qué no nos puede favorecer, y cómo lo ve a nivel mundial la llegada de Trump al poder? Jonathan, la llegada de un presidente como Trump que ya mostró quién era como presidente, además que históricamente es el primer presidente que es derrotado en una reelección y vuelve y se presenta y gana de una manera tan contundente. Es que fue muy contundente. Hubo un momento donde parecía que estaba estancado y no, despegó tal y como estaban más o menos lo que ellos habían proyectado. Aquí los grandes derrotados fueron las encuestas, digamos que eran de los demócratas realmente, porque los que planteaban o las encuestas que tenía los republicanos daban más o menos la cifra que tuvo, antes la sobrepasaron un poquitico, que tuvo Trump. Pero eso es un cambio total para Colombia. Es decir, es voltear la arepa, Jonathan, en eso no lo vamos a poder negar. Hoy la arepa de todas, digamos, vea, las relaciones con Estados Unidos son muy firmes. Ahí no va a haber un cambio en la relación con Estados Unidos y Colombia. Son unas relaciones tan firmes, por eso no es mal dicho cuando dicen Colombia es el aliado más fuerte que tiene Estados Unidos en Sudamérica. Eso no es, no, es decir, no es falso, pero las relaciones se van a mantener porque son unas relaciones muy, muy fuertes, pero las condiciones de esa relación, las condiciones bilaterales, las condiciones de relación con ese gobierno van a cambiar sustancialmente, pero sustancialmente. Empezando si el presidente sigue con su nexo o con su nivel, que digamos, de para allá y para acá con Venezuela, Estados Unidos eso no lo va a aguantar. El tema de la reconversión de la política, por ejemplo, antidrogas, el nuevo gobierno de Trump es clarísimo, hay que erradicar. Y se lo dijo a Duque también porque Duque le tocó con Trump y Trump lo regañó públicamente porque no estaba cumpliendo la erradicación y no estaba cumpliendo en frenar la producción de coca en Colombia. Ese es el presidente Trump. Hoy va a tener una política antidrogas mucho más fuerte, y él no es de las personas que esté por fuera del contexto de Colombia. En las últimas, digamos, palabras que ha dado y que ha dado quien va a manejar las relaciones, es clarísimo que él tiene la certeza de lo que va a pasar en sus relaciones con Sudamérica, en sus relaciones hasta con Venezuela, que ha ido a un extremo muy, muy tenaz, que un presidente empiece a hablar sobre posibles niveles militares contra Venezuela. Con Colombia es clarísimo que él ya se ha pronunciado sobre los temas más álgidos que tiene Estados Unidos con Colombia, que es el narcotráfico. Y preciso explota el tema Pegasus. Y el tema Pegasus le explota precisamente ahorita, a finales del gobierno Biden, después de la... Es más, eso fue estratégico, Jonathan. Aquí no vamos a desconocer los manejos que hace Estados Unidos de los temas de seguridad nacional. Y hay que entender que los temas del narcotráfico y el terrorismo para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional. Por eso el gran aliado Colombia, porque es uno de los productores más grandes del mundo. Entonces, él tiene que cuidar su seguridad nacional basado en ¿qué? En las políticas y en los convenios o compromisos bilaterales que tiene con Colombia. Y ahí donde podemos analizar, y me gustaría más adelante, Jonathan, que la posición del presidente de Colombia es una posición lesiva a las relaciones internacionales del país. Hoy ya no le tienen confianza al presidente porque el tema de Pegasus arrancó con una infidencia, con una publicación de un documento que pertenece a la UIAF y que la UIAF pertenece a un grupo de inteligencia internacional como es Egmont Group, que está en 171 países del mundo con una red inmensa para atacar el lavado de activos y el narcotráfico.
Es decir, hay unos temas álgidos, Pero Jonathan, que sería Harold, bueno que los hay empezáramos a algo tocar que, punto a punto. pero hay algo que yo quisiera como analizar. Por qué Petro primero saca esa cortina de humo, sí o no? Pero Petro ya sabía que existía Pegasus. Yo creo que él lo que temía era que sabían que estaban investigando eran a sus amigos. O sea, yo no sé Eh, si lo que él teme es que lo vinculen. Yo no sé usted cómo lo analizan ahí. Porque es que me parece muy curioso que todo se le explote casi que en la misma cara después del hablar tanto, porque eso, mejor dicho, culpó a sí, Vicky Dávila, a Duque, eso, no, mejor dicho. ha sido todo un mar de equivocaciones en el tratamiento del tema de la UIAF y en el tratamiento de Pegasus. Se equivocó de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque no llevó el debido proceso que marca la ley. Vea, la ley 1621 del 2013, la ley 526 que fue la que creó la UIAF, la ley 1621 ya la incluyó a la UIAF en el tema de seguridad nacional. Es decir, con las reservas de informaciones. Es que es un tema álgido. Quiero mostrarles algo así a lo rápido porque muchos van a criticar y bueno, ya este man porque tiene información. Aquí les muestro los correos, que es algo que es lo único que voy a mostrar, no de pronto abro nomás uno. Aquí están unos correos que pueden ver las fechas 6 de noviembre, pueden ver todas las fechas, vean más o menos 6 de noviembre, 31 de octubre, 30 de octubre, 24 que me llegan a mí del Departamento de Estados Unidos. Ahí lo pueden ver, esa información que llega del Departamento de Estados Unidos y precisamente el del SDNT, que es el Specialist Designated Narcotics Trafficker. Es una oficina que está muy pendiente de los lavados de activos y de información que dan para los bloqueos de cuentas y todo eso. Es un trabajo que yo hace muchos años tuve la oportunidad de estar realizando y entonces aún tengo parte de la información. Quería solo mostrarles eso para dar una validez de las situaciones que vamos a analizar pues y tratémoslo de hacer entre todos sobre el tema de lo que tiene que ver con Colombia y sobre todo la posición de Pegasus que nos va a golpear, va a tener graves consecuencias a nivel internacional. Graves, graves consecuencias. Entonces vea, Jonathan, todo arrancó con una información que le envía el grupo Egmont a Colombia de una transacción que se da en Israel de 5 millones de dólares y entonces le envían un documento de confidencialidad. Confidencialidad. ¿Qué tenía que hacer el presidente? Conocer, claro, el presidente debe conocer de los temas de seguridad nacional, pero no puede violar la ley 1621. Para nada. Una cosa es usted conocer lo que está pasando de seguridad nacional y de sus herramientas. Herramientas como Pegasus, que es una herramienta de información y una herramienta pues de apoyo a la lucha. Las herramientas de lavado de activos que también tienen sus propios software de seguimiento. Una cosa es que un presidente sepa, conozca de seguridad nacional de un hecho y otra que lo haga público. Ahí fue donde se acabó esta vaina. Porque automáticamente lo hizo público, que fue la primera consecuencia que tuvo Colombia. Nos suspenden del grupo Egmont, nos suspenden del apoyo de 171, de una red de 171 países buscando atacar el lavado de activos y el narcotráfico del mundo. Vean lo irresponsable de ese punto. La ley 1621 es clarísimo, el presidente conoce de los datos, de los documentos de seguridad nacional, sobre todo de la lucha antidrogas de seguridad nacional, pero no puede de ninguna manera, y sobre todo los de la UIAF, no puede hacerlos públicos, tanto así que esos documentos se marcan en la ley. Oiga, Jonathan, lo que le voy a decir, en la ley de 1631, esos documentos que son de salvaguarda nacional y que son clasificados, porque ese documento era clasificado, no puede ser antes de 30 años levantada la clasificación, desclasificarlo un presidente. Y él lo desclasificó prácticamente el mismo día que se lo dieron a conocer. ¿Por qué? Por temas políticos. Y dése cuenta que la sanción, la suspensión que nos meten a nosotros de la Egmont es por el manejo político de la información, que es lo que está prohibido, por haber hecho público un documento confidencial y darle un manejo político. Y por eso así dice digamos, el documento en el cual nos suspenden y ahora ya estamos por fuera totalmente del grupo Egmont y yo veo muy difícil mientras esté este gobierno que nos vayan a aceptar nuevamente estar porque hoy todos los otros países, esos 170 y pico de países del grupo Egmont de información correlacionada de activos y de narcotráfico ya no confían en este gobierno. Pues ¿cómo van a confiar? Ahora él asumió, y vamos ya a la segunda parte que les voy a mostrar, porque es que también hay personas que dicen, pero es que el presidente, no, vea, el presidente se atrevió a sacar público un documento confidencial y de reserva de ley
¿Sí ven? Y fuera de eso se atrevió a lanzar una hipótesis que fue la más extraña de todas. Porque acuérdese que él lo primero que hizo con ese documento es asegurar que habían comprado Pegasus, el gobierno de Duque había comprado Pegasus específicamente para qué, para perseguirlo a él y su campaña. Entonces hay como tres condicionantes ahí irresponsables de cierta manera porque no tenía ninguna base real sobre ese tema. Eso lo debió haber manejado internamente con la con la IUAF, debió haberlo manejado con ellos y con una oficina, Jonathan, que casi nadie conoce. Es una oficina que casi, es decir, son muy pocos los que conocen cómo se maneja el tema digamos, de la lucha antidrogas en Colombia, pero hay una oficina que yo quiero, vamos ya a empezar a mostrar las cositas para que la gente vaya como enlazándose en qué es lo que estamos hablando y que lo hacemos con todo digamos, con todo el sustento. Hay una oficina que muy pocas personas conocen, Jonathan. Y esa oficina, vea, estoy en la página de la embajada. Vea, es la oficina de la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley INL. Dese cuenta que esta es la página de la embajada de Estados Unidos en Colombia. Les voy a mostrar dos informaciones directas de la embajada que dice, la gente dice que no la conoce. Vean, esto es exactamente, vea, esto aquí son los componentes que están rigiendo hoy. Esta oficina está desde 1985 en Colombia, la INL. Por eso les digo, he tenido posibilidades de estar por ahí en algunos trabajitos de cuando yo ejercía función y trabajaba. Aquí están exactamente cuáles son los posicionamientos antinarcóticos y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, pero esta oficina está en Bogotá y esta oficina tiene un componente de interdicción. El programa de interdicción de INL Bogotá proporciona a las contrapartes colombianas capacitación especializada, equipo, infraestructura y apoyo logístico para las operaciones antinarcóticos. Para los que están preguntando cómo se da que aparezcan unos dólares y que esté comprando Estados Unidos, pues sí, lo está comprando basado en una oficina que tiene en Bogotá, que es la INL, y que tiene todo el sustento legal. Por eso la Casa Blanca dice, nosotros no hemos violado nada, ni soberanía, ni nada, porque estamos haciendo lo que nos correspondía de acuerdo a lo programado. Es más, aquí les cuento, esa oficina INL, que muy pocos los conocen, la oficina de Bogotá es una de las oficinas más grandes que tiene la Embajada de Estados Unidos en lucha antidrogas en el mundo. La oficina que hay en Bogotá es la más grande que hay en el mundo, que tiene los mayores aportes. Estamos hablando para el 2024, 437 millones de dólares. Y entonces se manejan por intermedio de los programas que están arraigados aquí. Hay fortalecimiento del Estado de Derecho, tiene la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, desarrollo de la capacidad de aplicación de la ley, cooperación y capacitación en seguridad regional, fortalecimiento del Estado de Derecho, y cada uno tiene unos subprogramas. Y esto es un componente nomás porque estamos hablando de los giros que hacen para la lucha antidrogas, entonces se reparten en esos componentes. Entonces sí hay un asiento ya normativo y todo eso para lo que hizo Estados Unidos. Lo que pasa es que el presidente Petro, pues como siempre, obra en caliente sin respetar el debido proceso que tiene la información. Y eso hizo, Petro, vea, una aquí les pregunta, muestro. pero una pregunta. Petro, o sea, Petro al hacer eso público, ¿sí o no? Pero yo tengo algo muy claro. Estados Unidos no tiene que rendirle cuentas a Colombia por interceptar un bandido, ¿o sí? Depende de cómo es digamos, el acuerdo para la interceptación. Vea, uno de los resultados de Pegasus fue la captura de Otoniel. Pero aquí le cuento, si ustedes van al informe con cierre a marzo del 2022, que como cosa extraña hacen, a mí me pareció muy extraño el cierre a marzo del 2022, un cierre pero de todo, de la ruta. Hay un documento que se llama Ruta Segura, que lo tiene el Ministerio de Justicia, y ahí aparece el cierre de toda la información que habían recogido y de todas las operaciones que habían hecho en cuanto en la lucha antidrogas, del Ministerio de Justicia. Y ahí se da uno cuenta la operatividad de Pegasus. Otoniel pertenece a eso. Es más, en el 2021, porque acuérdese que Pegasus solo estuvo funcionando en Colombia finales del 2020, que fue la negociación, según lo que dijo
los altos funcionarios de la Casa Blanca, que vea, aquí estamos en la página de la Embajada de Colombia en Estados Unidos, Cancillería, y en esta página que es de la página que articula la Embajada de Estados Unidos con el gobierno de Colombia, ya ellos postearon, el embajador Daniel García se reunió con los altos funcionarios de la Casa Blanca. Es más, a raíz de la posición del embajador que salió a decir que tenía muchas dudas y eso, ve, aquí está la transcripción en español de todas las entrevistas, yo ya lo pasé a español aquí, pero ese estaba en inglés, y ahí dicen exactamente todas las preguntas que respondieron al señor embajador de Colombia, y es más, el embajador de Colombia salió a decir que pues tenía muchas dudas y eso, y a dar a entender que el presidente no, que el presidente Petro, pues hasta ahora le iba a decir al presidente Petro y entonces automáticamente los altos funcionarios le confirman que no, que el presidente Petro desde antes de haber entregado la información al periódico El Tiempo, el presidente Petro ya le habían informado de todo lo mismo que le están informando al canciller. Entonces usted imagínese, perdón, al embajador, usted imagínese un embajador que ya el presidente tenía la información y ni siquiera se la dio a su propio embajador. El embajador se enteró por El Tiempo y solicitó una reunión inmediata con la Casa Blanca. Pues claro, la Casa Blanca lo recibe y le entregan la misma información que ya le habían dado al presidente. Entonces, mira, O Jonathan, sea, Jadol, o aquí sea que vamos a hablar los él sí temas. ocultó la información para generar esa cortina de humo. Claro, empezando pues cuando inició todo el tema fue una cortina de humo frente a las acciones del paro camionero y todo eso. Además, él creyó tener una verdad, pero un presidente no está para creer tener una verdad. El presidente está para comunicar cuando ya es una verdad. El presidente no puede comunicarle al país, el presidente no puede comunicarle a sus ciudadanos al país que es que él cree, que es que él presume. No, un presidente no puede tener esa irresponsabilidad. Él ya debía de haber estado presentando hoy debería ya de estarle presentando a la ciudadanía del país de Colombia que sí hubo un Pegasus, que lo pagó Estados Unidos, eso era lo que tenía que hacer. Y contar la historia sin es decir, salvaguardando los temas de seguridad nacional, porque ahí hay mucho tema que hoy nos va a costar mucho porque Estados Unidos tuvo que hacer de cierta manera público un tema con NCO, es decir, con NSO, que NSO es, mejor dicho, NSO para que diga con qué país negocia, eso no lo hace nunca. Es más, ahí vamos a otra narrativa, a la otra narrativa que ha sido más extraña, porque si leemos Ah, pero eso si trae eso leemos para el acarrear comunicado, sanciones. Sanciones. sí, claro, además va a acarrear estoy seguro que con Trump va a acarrear algo que las sanciones de Estados Unidos cuando hay unas malas acciones, no solo lo que están evaluando de la lucha antinarcóticos, la lucha antidrogas, sino por el componente que encierra todo esto que usted imagínese la Casa Blanca tener que salir a hacer público un tema de su seguridad nacional, porque es que lo que no han entendido es que para Estados Unidos todo lo que tiene que ver con golpear el narcotráfico es seguridad nacional. Y tuvo que salir la embajada, tuvo que salir la Casa Blanca, los funcionarios de alta dirección del Estado tuvieron que salir a decir, vea, eso lo compramos nosotros, presidente, ¿por qué hace público eso? ¿Por qué no nos preguntó? ¿Por qué no siguió los protocolos que tenemos de acuerdos binacionales? Nosotros le hubiéramos dicho lo mismo. Ahora ya tuvieron que sacarlo públicamente. Entonces hoy ya la relación, imagine cómo está la relación Israel, Estados Unidos y Colombia. Es decir, hay que partir de ese hecho, que hoy la irresponsabilidad del presidente llevó a un tema de conflicto entre tres países por la información que él manejó mal manejada. Hoy ya sabemos que Estados Unidos pagó los 11 millones, que lo hizo salvaguardado por la INL y por sus acuerdos binacionales, bilaterales con Colombia, que le garantizaron al presidente que eso se usó solo durante el año 2000, finales 2020, mediados 2022, y que lo manejó directamente Estados Unidos. Es decir, se hizo responsable de todo, como tenía que hacerse, porque él fue el que lo compró, lo operó. Lo operó fue Estados Unidos, el software, y lo retiró precisamente antes de la posesión de Petro. ¿Por qué lo retiró? Pues por condiciones que ya en Estados Unidos Pegasus, acuerde que la resolución salió a finales del 2023, que Pegasus ya no estaba siendo reconocido, sino que era malicioso, fue la palabra que usó la resolución presidencial para el tema de Pegasus, es decir, lo metió en la lista negra de los software maliciosos.
Entonces ahí venía un sinfín de cosas que pertenecían a la seguridad nacional de Estados Unidos y de Colombia que hoy están, hoy estamos debatiendo esos temas, Jonathan. Estamos debatiendo temas que no deberíamos de estar debatiendo, porque eso pertenece a la seguridad nacional del país. Usted imagínese que Estados Unidos le tuviera que decir al presidente y el presidente saliera a decirle, no, es que vamos a montar un sistema para perseguir a todos los narcotraficantes, se llama Pegasus, se lo compramos a Israel. Pues ¿qué hacen los narcotraficantes que tienen tanta plata? Pues empiezan a bloquear el sistema o empiezan a hacer otra jugada o a salvaguardarse o a cambiar todo su sistema de comunicaciones. Por Dios, es que ¿de qué estamos hablando, Jonathan? Entonces vea la situación, por ejemplo, NCO Group, vea cómo maneja la narrativa. NCO Group dijo exactamente, no es una empresa, dice, NCO es una empresa respetuosa de la ley. Como tal, todas las transacciones se realizaron de acuerdo a la ley con la autorización y documentación adecuada en ambos países. Ojo, cualquier otra afirmación es inexacta y no refleja la realidad. Y entonces todos salieron a decir que cuando decía ambos países era Colombia. No, ambos países era Estados Unidos. Hasta ese momento todavía Estados Unidos estaba salvaguardando su seguridad de información nacional. Hoy tuvo que hacerla pública y eso nos va a costar, Jonathan. Pero es que es muy delicado lo que cuenta Jaul porque es prácticamente poner en preaviso a toda esta gente. O sea, los ponen en preaviso y se daña un trabajo. No, no, Jaul, o sea, porque es que es increíble. Vea, el tema es que hoy, y vamos a revisar exactamente la página de la embajada que yo les estaba mostrando ahorita para que los que la quieran ver es buscar Estados Unidos embajada.go.co y ya aparece, como muchos me decían ayer, es que yo revisé por la embajada y no aparece nada oficial del tema de los altos funcionarios ni del embajador, por Dios. O no saben buscar o no quieren reconocer la información. Hoy Ellos en la creen que página de la eso es embajada, un cuento de semana. Para los petristas todo es exacto. un cuento de semana. En la página de la embajada dice claramente todo. El embajador de Colombia, Daniel García, sostuvo una reunión con altos funcionarios de la Casa Blanca para abordar la adquisición y usos del software Pegasus en Colombia. Estoy hablando de la página oficial de la embajada. Durante el encuentro se confirmó que recursos norteamericanos fueron empleados para adquirir dicho software y utilizado para la lucha del narcotráfico con un enfoque exclusivo en los carteles de drogas de Colombia y México. Vea dónde nos estamos metiendo, Jonathan. Vea dónde nos estamos metiendo. Era un tema de seguridad nacional que lo manejaban con INL y unos funcionarios de Colombia que no tenían por qué, a ver, y en esto voy a dar una salvaguarda de lo que conozco. A veces, basados en que lo pueden hacer y no están rompiendo la soberanía nacional, Estados Unidos, basado en su seguridad nacional, implementa programas en los cuales a veces ni el presidente ni los altos funcionarios lo saben por una razón, porque Estados Unidos no sabe hasta dónde van a ser implicados en lo que vayan a encontrar en la información. No sé si me estoy haciendo entender, Jonathan. Entonces, por eso no le comunican, lo implementan dentro de lo que ellos tienen como trabajo para hacer y no comunican a veces a la alta dirección o ya le comunican al presidente cuando hay resultados, pero no le comunican porque pues ellos no saben hasta dónde hayan ciertas conexiones del gobierno con lo que ellos están investigando. Entonces, eso son cosas, Jonathan, son cosas que hay que reconocerlo. Le digo, dicen, pero ¿y por qué un presidente no supo que eso es violación a la soberanía? Pues porque es un tema de seguridad nacional de Estados Unidos y ellos tienen que marcar unos límites porque no saben hasta dónde un gobierno puede estar implicado en qué, en los temas que ellos estén investigando. Entonces por eso salvaguardan esa información, porque es la seguridad de Estados Unidos más que la de Colombia. Entonces vea lo que dice la embajada. El embajador expresó la necesidad de una total transparencia sobre las actividades llevadas a cabo con este software en Colombia y solicitó acceso a toda la información recopilada durante los meses en que estuvo el operativo. En esta reunión se subrayó la importancia de la colaboración y confianza en la relación bilateral. Entonces ahí le están diciendo, hermano, esto lo hicimos de acuerdo a los compromisos bilaterales que tenemos suscritos los dos países. Bilateral y que conduzca a que ambos gobiernos puedan continuar dialogando con franqueza en el abordaje del tema de interés común, que es la lucha antidrogas. Y aquí está la transcripción total del embajador.
donde el embajador dice, tuvimos una reunión larga y franca con personas del más alto nivel del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca, dieron las explicaciones, ratificaron muchas de las informaciones que han salido en los medios colombianos. Esta reunión se dio gracias a que tenemos un muy buen momento de la relación en la cual podemos hablarnos con franqueza. Esa fue la reunión que tuvo, pero lo que le extrañó a la Casa Blanca es que el señor embajador no tuviese la información que le habían dado al presidente de Colombia, que se la dieron con antelación, se la dieron antes de que se hiciera público en el tiempo. Entonces también ahí hay unas cosas de mal manejo, siguen manejando mal el tema. Ahora va a trompetear con Estados Unidos por el tema de soberanía y ahí va a perder porque hay unos compromisos muy específicos en la lucha antidrogas global, en la cual Estados Unidos y Colombia como el mayor productor y Estados Unidos como el más golpeado de la guerra, el más golpeado del narcotráfico, pues tienen una simbiosis en la cual se tienen que entender a las buenas o a las malas, pero se tienen que entender. Ahora hay un tema de la política antidrogas del presidente que raya pues con lo absurdo de lo que venía proponiendo Estados Unidos. Y hoy ya las medidas van a ser muy deficientes. Es más, Jonathan, aquí te cuento esto que es cosa que la gente no sabe. La asignación presupuestal que ha estado en promedio en $400 millones al año desde el año 2021 más o menos, todos los años. Esa asignación presupuestal la gente no entiende cómo funciona. Es más, de ahí, a ver, era cuando yo les decía a Jonathan, por favor, vaya, revisen los convenios y las asignaciones presupuestales para Colombia. Sacar $11 millones para Estados Unidos de 400 y pico de millones que tienen disponibles. Esa vaina es nada, es nada. Es más, Estados Unidos cuando dice hemos manejado 11 millones y más millones de dólares en efectivo, claro, eso no es nada. Que no podían dejar trazabilidad, claro, porque es que también los narcotraficantes de México y de Colombia también tienen sus propias organizaciones de inteligencia. Y tienen infiltrados los bancos, tienen Y infiltrados organizaciones propias de inteligencia, Jonathan, organizaciones propias de inteligencia. Entonces, todo eso responde a las preguntas. Vea, hoy todas las preguntas que tenía el presidente de nuestro país, que no debió hacer las preguntas públicas, tuvo que haberlo hecho bajo el concepto de confidencialidad, de reserva y de ¿qué? De acuerdos binacionales de inteligencia, pero no. Nuestro presidente salió fue a hacerlo público porque él creía que el tema era contra él o simplemente necesitaba una cortina de humo y esa era la más grande. Entonces, hoy ya le respondieron prácticamente todas las preguntas al presidente. Están respondidas todas. El problema, Jonathan... Sí, dale, Alejandro. No, a mí lo que me parece curioso, Jonathan. No, lo que me parece curioso es cómo defender eso ya. ¿Cómo defender la mentira ahí? Pues a ver, es eso, Jonathan. Usted simplemente coja la locución del presidente, donde decía, es que Colombia con recursos colombianos y del narcotráfico compró Pegasus. Y lo compró, bueno, ahí ya Estados Unidos le dijo, no señor, los compramos con recursos de nosotros y no tanto de nosotros, con los recursos asignados, porque ya ellos se pronunciaron que los recursos eran los recursos asignados de los acuerdos bilaterales de lucha antidrogas. ¿Sí ven? Entonces están obrando como es. Que era para perseguir los políticos y la campaña y a los de la primera línea, ya le dijeron, no señor, nosotros le garantizamos, le certificamos que no se dio ese uso. Y eso se lo dijeron al embajador, y el embajador lo dijo también. La otra pregunta, ¿qué es que Duque sabía y que todos sabían? Ya le dijeron, no, Duque no sabía. Lo que demuestra que el presidente no sepa es que Estados Unidos por seguridad nacional y por inteligencia tenía indicios de pronto de conexividad de ciertos sectores de gobierno con lo que estaban investigando. O sea que por eso tienen que ser, por eso tuvieron que cerrarle la investigación a Vicky Ávila. Sí, claro, porque en ese momento pues no tiene asiento nada, empezando se cae todo el andamiaje, por eso el presidente hoy se agarra de la soberanía nacional y Estados Unidos le va a dar una paliza porque si hay algo que Estados Unidos sabe manejar son las normas y leyes internacionales y saben manejar el tema de la seguridad nacional del país y saben manejar las relaciones internacionales, cosa que a nuestro presidente le quedó con un solo documento de Egmont Group, le quedó grande mantener la reserva confidencialidad de la ley 1621 de nuestro país. Entonces el tema es bien complicado. Hoy hay un panorama, Jonathan, hoy hay un panorama con ese tema que es uno, la pérdida de confianza de los 170 y pico países
afiliados en la red de Egmont Group. Ahora, pues el presidente Trump va a entrar, digamos, prevenido con la seguridad o con la inteligencia, con el sistema de inteligencia de Colombia, pues va a entrar prevenido porque ¿cómo le va a decir algo bilateral o algo en reserva y en confidencialidad si el presidente al otro día lo saca público? Eso va a ser bien complicado en las relaciones. Harold, pero por qué la Casa Blanca llegó casi que a sentirse obligada a hablarlo? ¿Por qué? Por la misma presión de la mentira, del engaño. Exactamente. Por la misma presión mediática que fabricó ¿quién? Nuestro propio presidente. Entonces ya les tocó salir a decir todo. Y es más, Jonathan, antes de que saliera por el tiempo y fuera revelado eso, el presidente ya le habían notificado todo lo mismo que le dijeron al embajador en Estados Unidos. Y eso no lo ha dicho el presidente. Y está en la página de la embajada. La embajada hizo lo que tenía que hacer, venir donde el presidente, los altos funcionarios, y decirle, vea, presidente, hermano, no siga con ese cuento porque nosotros compramos, nosotros hicimos, tenemos la facultad, tenemos toda la trazabilidad, está todo. Pero el presidente se quedó callado, Jonathan. No dijo nada. Entonces, eso lo obligó a Estados Unidos a hacer público el tema. Harold, vamos a permitir a alguna persona que quiera hacerte una pregunta sobre el tema o que quiera tocar algo. Vamos a empezar a escuchar algunas personas que quieren preguntar. Es que mira, por ejemplo, Sebastián dice, un acuerdo bilateral no compromete la soberanía. Es que no hay soberanía. Es decir, ahí no hubo ningún ataque a la soberanía. ¿Cuál ataque a la soberanía? Ninguno. Son las embajadas. ¿Y para qué la embajada? Ni siquiera, a ver, soberanía, es que no un ataque territorial, no, porque ni siquiera estuvo en Colombia el Pegasus. Recuerde que Pegasus fue operado desde los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Nervis. Nervis, bienvenido. Nervis, si quiere ahí, quítele la pausa al micrófono. Saludos Jonathan, ¿cómo estás, mi pana? Saludos, bendiciones. Contanos, Nervis. Saludos, ¿cómo vamos? Te escuchamos, excelente. ¿Sí me escucha, Jonathan? ¿Me escucha? Sí, ahorita vamos a ver la repercusión, Jonathan. Sí, hola, Nervis. Ahorita vamos a ver la repercusión, Jonathan, porque ya hay una posición del partido de los republicanos frente a lo que hizo el presidente y la vamos a leer. Ah, ok. Nervis, bienvenido, Ale. Nervis. Nervis tiene bien, gracias. Bueno, Jonathan, yo creo que tuvimos la oportunidad de conocernos, ¿te acuerdas? Sí, tengo un poquito más de una marcha, sí, en una marcha. Nervis, en una marcha. Claro, bueno, yo... Sí, claro. Eso un apoyo a Venezuela, yo no creo, en el Parque de las Luces. Bueno, ¿sí? Esta llegada de Donald Trump... Correcto. Yo creo que esta llegada de Donald Trump, yo sé que muchos lo han criticado, como otras personas, por ejemplo, yo particularmente, yo puedo decir 4 puntos fundamentales en la llegada de Donald Trump al gobierno. Uno, la economía en Estados Unidos va a subir bastante. Claro, va a subir mucho, pienso yo. Y también para los países que somos, por ejemplo, en este caso, lo puedo decir yo como venezolano y colombo venezolano, que tengo doble nacionalidad. Yo sé que la llegada de Donald Trump va a afectar mucho al gobierno de Nicolás Maduro. Primero. ¿Por qué? Porque muchos han dicho de que no, que Donald Trump no se va a meter en esos problemas que con Venezuela. Hasta el 10 de enero tiene Maduro de entregar el gobierno. Ahora, Nervis, yo no sé si viste las declaraciones de Maduro, que el man está lleno de miedo. Estás asustado el hombre. No, es que el man está asustado, hermano. Totalmente. Mira, yo me acuerdo que cuando Donald Trump salió hace 4 años, ellos brincaban de la pata, y lo puedo decir aquí a luz pública. El narcorrégimen de Maduro brincó cagado de la risa, pero fue ¿por qué? Porque Donald Trump empezó allá a llamar a meterse, que se quería ya meter en Venezuela, empezar a llamar la atención y eso, ya faltándole pocos meses para soltar el mandato.
lamentablemente soltó el mandato Donald Trump, se monta Biden y fue cuando ellos empezaron a burlarse, que ahora sí que logramos y esto, o sea, hacer sus payaserías, porque ellos son los que son unas cuerdas de payasos. Vuelve a ganar Donald Trump. Hoy en día Maduro sí está asustado. Lo que no sabe ellos es lo siguiente. María Corina está ahorita en Venezuela. ¿Para qué? No puede salir, ahorita tiene que estar resguardada por seguridad. Estados Unidos le está brindando la seguridad totalmente a ella y a todos los opositores. Ahora, tenemos, afortunadamente tenemos a Edmundo González que está en España y se va a reunir con él. Créanme, señores, que va a venir un cambio para Venezuela y yo pienso que este mandato de Donald Trump va a afectar un poquito, duro, va a apretar a Colombia. ¿Por qué? Porque tampoco Donald Trump es partidario del gobierno petrista, mediocre, y con todo el respeto, pero lo voy a decir a luz pública, porque este para mí es el peor gobierno que ha pasado por la historia de Colombia es el gobierno de Petro. Lo peor. Entonces, lo que sí sé es que ahorita se va a apretar un poquito, va a apretar un poco la economía, pienso que va a apretar un poco la economía aquí en Colombia mientras que Petro esté. Pero Maduro, yo le doy a Maduro máximo 3 meses para que salga del gobierno. Porque lo que no le va a venir nada bueno a esa gente. ¿Negocian con Donald Trump o se lo llevan para la cárcel? Que es lo más seguro que se lo lleven para la cárcel. Maduro tiene hasta el día en que se debe de posesionar como dictador. En este nuevo periodo tendrá hasta ese día para el tema de la relación con Estados Unidos. Hasta ese día tendrá. Si ese día él se Claro. atreve a tomar posesión como dictador, va a tener graves consecuencias. Jonathan, quería plantear que estábamos en la pregunta de qué puede pasar para Colombia. Vea, desde junio de Sí, este claro. año empieza el tema del presupuesto del año 2025 de los apoyos para Colombia. Desde junio de este año, sin que hubiese pasado lo de Pegasus, ya teníamos a un bloque de senadores republicanos pidiendo, igual que lo hicieron el año pasado, que hubiera una disminución en los apoyos a Colombia, porque para los republicanos, y le voy a leer textualmente, para los republicanos consideran que las políticas del presidente Gustavo Petro son perjudiciales para los objetivos de la asistencia. Esa es la posición de los senadores republicanos, pues ahora tienen presidente republicano. El año pasado no pudieron rebajar las ayudas por una razón, porque Biden no lo permitió. Biden volvió y disminuyó, pero en un sentido mínimo. Y hay que entender que vea, Jonathan, hay que entender que hoy están haciendo presupuesto del año 2025, pero tú sabes con qué resultados lo hacen, con los resultados del año 2023. En teoría, el año 2024 lo estaban haciendo todavía con los resultados del año 2022, porque así funciona el apoyo para Colombia. Me explico. Para asignar el presupuesto lo hacen basados en los resultados a cierre de 2 años antes. Presupuesto asignación 2023 se hace con año 2021, resultados a 31 de diciembre de 2021, eso es lo que ellos miran. Y la certificación va adelantada en el año, pues, para poder saber que sí reciben esos recursos. Entonces, para el año 2025 van a ser los resultados del año que 2023. Y la UNDC, que es a quien Estados Unidos le pone cuidado porque es de ellos la UNDC, es decir, la UNDC y el CIMSI, pues acaba de sacar el cierre a octubre del 2024, que es el reflejo a diciembre del 2023, lo sacó ahorita en octubre el informe, que es el que revisan los senadores. Si ven, en octubre hacen el cierre de informe de la UNDC y del CINSI, porque en octubre empieza ¿qué? Empieza el tema de la plata para Colombia. Entonces se basan en ese cierre de 2 años atrás para mirar los resultados. Entonces 2025 es con el cierre de 2023, que es el informe que acabó de presentar ahorita en octubre la UNDC, donde el presidente se espelucó porque le dijeron que habría crecido un 53% la producción de coca y que las hectáreas crecieron a 253.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Eso es lo que está hoy en la mesa de trabajo de los senadores republicanos y están pidiendo un 50% de descuento de las ayudas. Eso es un tema grave para Colombia y ahora con el tema de Pegasus pues van a entrar con un presidente republicano que cuida, pero es que ese señor usted sabe, él es nacionalista y él va a cobrar que haya tenido que ceder información que era clasificada de Estados Unidos en la lucha antidrogas. Eso se lo van a cobrar a este gobierno.
No, Entonces vea el panorama acá. Jaúl, Y acá pero no es que, decimos mentiras, Jonathan. Acá nos dedicamos a las cifras. Ve, ahí está. Ahí es lo que están no, diciendo los eso, senadores. usted sabe que usted tiene una mano de seguidores de ese lado, hermano, que se quieren documentar y se vienen para acá. Y se vienen para acá para documentar, eso está bien. Jaúl, pero es que hay una denuncia que hizo el senador David Luna, que me parece muy grave, y es que ya hay un borrador donde ya el gobierno puede comprar el tema de la hoja de coca, pero explíquele usted qué tema tiene más claro cómo se mueve eso por allá. ¿Cuál es la diferencia de la hoja de coca? O sea, la hoja de coca como tal, ¿qué hace? O sea, porque es que hay gente que ni entiende eso cuando el término hoja de Vea, coca. vea, Jonathan, yo le digo, eso por más que el gobierno lo reglamente en una ley, estaría rompiendo los convenios internacionales de los estupefacientes. No es tan sencillo. Es más, ustedes revisen la norma de la Oficina Nacional de Estupefacientes y ella dice claramente que está atendiendo los compromisos internacionales que clasifica la hoja de coca como estupefaciente. Lo único, están intentando hacer lo que hizo Bolivia. Bolivia lo logró, pero Bolivia tenía unas connotaciones diferentes que le significó separarse de esos convenios de las normas de estupefacientes, porque pues Bolivia tiene un uso cultural mucho más arraigado que Colombia. ¿Cuánto es la población indígena de Bolivia? Más del 80%. ¿Cuánto es la población indígena de Colombia? No pasa del 3%, Jonathan. Ahora, segundo, en Colombia está clasificada como estupefaciente y amarrada a qué, a que tendría que ir a la ONU y pedir que fuese sacada la hoja de coca de la norma de prohibición como estupefaciente. Y una vez la saquen de allá de los convenios internacionales, de la clasificación internacional, venir a Colombia y modificar la norma que también la identifica como un estupefaciente. Aquí se ha avanzado hasta el tema de del uso, digamos, cultural, del uso ancestral que lo tienen los pueblos indígenas. Pero basado en eso no pueden hacer lo que hizo Bolivia. ¿Cómo lo van a soportar el uso ancestral o el uso cultural si la población es solo el 3% cultural y ancestral amarrado a la hoja de coca? Y eso si sumáramos el 100% de la población indígena de Colombia. Y eso que, Entonces pero es no que hay... y ellos lo hablan como un tema medicinal y un tema científico, que es lo que me parece más increíble. O sea, No, hasta que, y caben las posibilidades, Jonathan, pero no como lo está haciendo el presidente. Una cosa es que el gobierno tenga una política de industrialización de la hoja de coca, que eso puede darse, la política de industrialización de la hoja de coca, como se está haciendo la política de industrialización de la marihuana. ¿Sí ven? Pero es una industrialización que requiere un soporte internacional muy fuerte y un soporte legislativo interno muy fuerte, y fuera de eso, unas grandes inversiones en el tema de qué, de investigaciones y todo eso. Pero no, el presidente empezó por el final. El presidente lo único que le interesa es competir con la hoja de coca y salvar por el momento el tema, diciéndole al campesino, le vamos a comprar institucionalmente la hoja de coca. La pregunta es, bueno, presidente, ¿cómo la va a comprar si hoy usted está firmando unos compromisos internacionales con la ONU y con más de una entidad que dice que la reconoce como estupefaciente? ¿Cómo lo va a hacer si tiene legislación propia colombiana que dice que es estupefaciente? ¿Y cómo la va a hacer si no hay una política de industrialización de la hoja de coca y no hay los recursos? Entonces son más los interrogantes o más las cargas negativas de esa propuesta. Pero pues ese gobierno nos ha asombrado con unas propuestas sin ningún asiento técnico y sin nada de más, porque acuerden que este es el primer gobierno, y lo tengo que decir con mucha tristeza, el primer gobierno que desechó y sacó a todos los tecnócratas de gobierno y no les pone cuidado. Gobierna con un componente ideológico y no con un componente técnico. Entonces por eso salen semejantes ideas tan tremendas sin tener un estudio, un componente técnico, y por eso es que nada les resulta, porque simplemente es ensayo-error. En lugar de hacer planeación estratégica, de decir al menos, hermano, venga, hacemos un PHBA, que eso es como lo más básico de una planeación. El PHBA que se lo saben desde el primer semestre los administradores públicos o los que hacen especialización en gestión de gobierno, o los que saben del PHBA porque es lo primero que aprenden, planear, hacer, verificar y actuar. Y este gobierno no hace eso. El planear es, venga hermano, nos sentamos a diseñar la norma, a diseñar las políticas, a generar las cargas positivas y negativas de lo que va a pasar, es decir, generar un componente técnico y después, venga hermano, lo vamos a implementar.
y después de la implementación, venga, verificamos y corregimos. Y después de corregir, generamos acciones de corrección para el mejoramiento continuo de esa política o de esa decisión que toma el gobierno. Vea, el PHVA es la célula de la planeación estratégica, es lo más pequeñito, y ese gobierno, ¿qué hace? Lo único que hace es, en lugar de planear, lo único que hace es la H, hacer, hacer, hacer y hacer, sin planear, sin verificar y sin corregir. Entonces, cualquiera que haya estudiado planeación estratégica o que dice, no, miércoles, este gobierno nos va a llevar a estar con ensayo-error y nos vamos a dar con todas las paredes. Empezando, pues es un ciego guiando a otro ciego y así no llegamos a ningún lado. Bueno, yo creo que ya el tema de Pegasus es claro, pues, así con esta explicación de casi una hora la gente no entendió, pues vaya pues para que vaya y lean como lo mandan a uno a leer, ¿sí o no, Harold? Pero yo creo que Exactamente. el tema es muy claro, o sea, yo tengo es una curiosidad, ¿será que ese man en su locura será capaz de romper una relación con Estados Unidos? Es que man es loco, el presidente que tenemos es tan loco que uno no sabe un discurso. Estaría, estaría en las, es decir, yo lo digo, estaría en las posibilidades, Jonathan. Sí, es que Estarían es las increíble. posibilidades. Sobre todo vea, en eso lo tenemos que hablar es de la manera de geopolítica de lo que pasa hoy. ¿Por qué caben las posibilidades? Por una razón. Porque lo primero que va a entrar Trump es a romper esa relación bio que tiene Colombia-Venezuela. Porque Trump necesita aislar más a Venezuela para poder llevar los componentes de negociación. Y Venezuela hoy se siente fuerte porque tiene el respaldo de Lula y tiene el respaldo de Petro. Créame que son los únicos dos respaldos que le queda ya a nivel, digamos, regional, porque sigue con los respaldos de China y de Irán y todo eso que por supuesto son la línea contraria de Estados Porque se Unidos. le salió ¿Sí? Boris y se le salió Sheinbaum, que es la mexicana, con el cambio de Manuel López Obrador. O sea, que la mexicana tampoco es que le crea mucho Exactamente. a Petro. Vea para mirar lo de Pegasus. Uno, sabemos que Otoniel fue un resultado de Pegasus, de eso no se va a negar. Pero vean los resultados. Con incautaciones de cocaína en el 2021 en plena operación de Pegasus, se incrementaron y llegaron a ser el 47% con respecto a la producción, Jonathan. Y hoy con respecto a la producción es el 27%. En solo 2 años bajamos 20% en la incautación de cocaína con respecto a la producción. Entonces nos venden la idea que hoy estamos incautando más. Sí, señor, pero este presidente decidió no golpear la hoja de coca y entonces para este año 2023, que es el de la UNDC, el informe, solo se solo se erradicaron un 8%, entonces el otro 92% es lo que se refleja en qué, en producción de cocaína y de base de coca. Entonces es una política que no va a funcionar y que hoy los senadores están evaluando y van a hacer recortes. Es una locura lo que planteó el presidente, porque él planteó, y es más, ya me leí su política antidrogas casi al otro día que la dijo el ministro en la reunión de la ONU. Para mí no es una política, es una estrategia, pero bueno, ellos lo asumieron a que era una política antidrogas que se llama Sembrando Vida, Erradicando Narcotráfico o algo así. Entonces vean, para el 2021 es clarísimo que pasamos de 505.000 en incautaciones a 669.000 toneladas. Eso lo dice la UNDC. Pero lo que la gente no mira es esos resultados que lo tuvieron que hacer a cierre. Vayan, busquen el informe Ruta Segura Ministerio de Justicia, informe a cierre de marzo, Jonathan, marzo 2022. ¿Por qué hicieron cierre a marzo? Porque estaban levantando Pegaso y necesitaban mostrar los resultados. A mí se me hizo muy extraño un cierre a marzo de 2022 del Ministerio de Justicia, porque ellos siempre hacen cierre o a junio o a 31 de diciembre, pero un cierre a marzo, hermano, de 2022, pues era porque estaban levantando Pegaso y necesitaban mostrar todo 2021 y ese segmento a marzo de los resultados de Pegasus. Y le tengo resultados, no solo en las incautaciones que crecieron al 47% con respecto a la producción, sino también de la base de coca, de la pasta base. Creció de 74 a 88.000. Y fuera de eso, en solo el 2022, cuando hicieron el cierre, ya iban 39.000, es decir, iban 39 toneladas incautadas, 39.000 y pico de kilos. Y hay una cifra, los desmantelamientos crecieron de 4.990 a 5.528
desmantelamientos de laboratorios. ¿Por qué? Porque estaba Pegasus. Usted viera la linealidad que tenía esas gráficas y cómo se mostró de una vez cuando llegó Pegasus. Está en la ruta segura del Ministerio de Justicia, informe de cierre a marzo del 2022. Y hay una que sí me asombra a mí mucho porque no se hizo muy pública, porque pues, ¿por qué no se hizo tan pública? Porque era una herramienta de Estados Unidos y necesitaba llevarse a todo ese montón de gente para poder sacar más información, porque esa es la otra. Ellos se llevan a un montón de gente, los extraditados, y no todos son públicos. Entonces, vea, 31 de diciembre del 2021, efectivas 198 capturas con extradición por delitos relacionados con narcotráfico. Representó un 47% más de extradiciones con respecto a 2020. Ahí están los resultados de Pegasus para los que dicen que, ¿para qué si no sirvió? Vaya, revisen el informe del Ministerio de Justicia, que lo hizo precisamente por mostrar los resultados de la incorporación de Pegasus, porque ya lo levantaban de Colombia. Oiga, es que es increíble, hombre, este gobierno, cómo, o sea, cuando uno ve lo que él habló, dice que es imposible que un gobierno duplique en un año los cultivos. Eso sí es imposible, Adol. Es que yo no creo. No, pero es que el problema, no, es que vea, Jonathan, aquí el problema no fue que se incrementaron los cultivos solo se incrementaron un 10%. Es decir, el problema no es que se hayan incrementado los cultivos, al contrario, se lo hicieron más fácil al narcotráfico, porque si hubiéramos erradicado tendrían que sembrar y a los 2 años podrían empezar a recoger o al año, porque allá hay esa gente siempre vive avanzado tecnológicamente, ya sacan más producción, casi el doble por hectárea que lo que sacaban hace solo 10 años. ¿Qué sucede, Jonathan? No es que haya crecido las hectáreas, creció solo el 10%. ¿Dónde fue el error? La política de ese gobierno fue un error. Erradicación, solo el 8%. Cuando veníamos de erradicar casi el 50%, 130.000 hectáreas en el 2021, que fue casi el 50% con respecto a las hectáreas sembradas, después bajamos a 103.000 en el año 2022. ¿Sí? Perdón, año 2021, año 2022, año 2021, 103.000, año 2020, 130.000, año 2021, las cifras, vean, no necesito leerlas porque me las sé de memoria, año 2021, 103.000, año 2022 bajamos a 68.000 hectáreas y año 2023, 28.000 hectáreas, hermano, que corresponden al 8% con respecto a las 253.000. Entonces, ¿qué sucedió? Le hicieron más fácil el negocio a los narcotraficantes porque como solo erradicaron un 8%, el 92% de la hoja quedó dispuesta para poder fabricar cocaína. Entonces no necesitaban sembrar más. Claro. ¿Para qué yo siembro más si estoy recogiendo la hoja? Si el gobierno no erradicó y me dejó el 92% de la hoja dispuesta para convertirla en cocaína. Cuando el gobierno anterior me dejaba solo la mitad, entonces me tocaba empezar a sembrar porque erradicaban. Y tenía que volver a hacer siembra para tener al año nuevamente cultivo. Y ahí era donde venía el bajón. Eso no lo entendió ese gobierno. Yo digo que no bueno, lo entendió, no lo quiso perseguir. entender, que es otra cosa. Es que uno decirle Claro, que no lo entendió. Jonathan, ahora hay que entender, vaya uno a ver, Jonathan, de esas investigaciones, pero ya estamos hablando de las posibles repercusiones. Una que es presupuestal y ahí no va a haber tutaina. Si a junio que estaban armando el presupuesto ya el bloque republicano estaba pidiendo 50% de reducción, pues nos van a reducir, ahí no hay nada más. Es decir que ahora se nos va a complicar más el tema financiero y el tema presupuestal para el próximo año y lo más seguro es que van a crecer los cultivos porque Colombia no tiene cómo soportar solo con sus recursos la guerra antidroga, no hay cómo. La otra es que espero que no sea eso lo que sucede, pero me voy a irresponsablemente yo también, ¿no? Voy a tratar de hacer unas especulaciones, Jonathan, que son especulaciones que se pueden dar. Es claro que Pegasus, mientras funciona en Colombia, es para perseguir los carteles de México y Colombia. ¿Sí ven? Que no le avisaron a los gobiernos, porque lo podían hacer. Ellos lo pueden hacer por seguridad nacional en los gobiernos que tienen firmados esa capacidad para Estados Unidos. Es más, por eso les digo, vaya, miren el INL, que está desde el año como 80 y pico. Miren el INL. ¿Qué le permite el INL? Esa oficina que es la más grande de Bogotá, ¿qué le permite hacer? Totalmente legal, totalmente constitucional al gobierno de Estados Unidos. Les pido que vayan y revisen. Y los movimientos que puede hacer de dinero.
Entonces, vea, Jonathan, ¿qué va a pasar? Hoy el gobierno de Estados Unidos tiene toda la información de Pegasus, ya eso es un hecho. El gobierno de Estados Unidos, no Colombia. Porque recuerde que lo operó Estados Unidos, que él tiene la información, que él lo pagó. Hoy Estados Unidos tiene información de Pegasus en la persecución de los dos carteles o de los carteles más grandes de Colombia y de México. Ahora, ¿qué va a pasar si dentro de esa información aparecen nexos con gobierno, con campañas, con empresarios colombianos? Eso es lo que puede pasar con Colombia. Y eso debe estar preocupando a más de uno, pero yo lo digo con toda la conciencia tranquila, pues que se preocupen quiénes, los bandidos y los narcos. Porque si tuvieron nexos en esos 16 meses que funcionó Pegasus, hay nexos, es decir, conexividad, porque no es que los persiguieran a ellos, están persiguiendo a los narcotraficantes, pero un narcotraficante resulta hablando por allá con un político o resulta hablando por allá de financiación de campañas, pues ahí va a haber una conexividad dentro de esas investigaciones que haga Estados Unidos. Oiga, tremendo. Eso es lo que puede pasar. Vamos a escuchar a Beca. Bienvenido a este espacio, mi hermano. Hola Jonathan, buenas noches. Adolfo, buenas noches. Hola, Saludos. Bogotá. Oiga, una vaina que estaban ahorita analizando ustedes dos y que comentaron, y es que precisamente más que Petrorata busque, digamos, hacer quedar mal lo de Pegasus, ellos siempre buscan el bloqueo hacia las naciones que gobiernan, o sea, buscan ellos mismos el que los bloqueen o que les metan sanciones para después salir a decirle al pueblo que es que Estados Unidos o Europa no los quiere dejar avanzar en sus proyectos. O sea, ellos mismos buscan esos bloqueos, que es lo que pretende Petrorata cuando salió y puso en evidencia lo de Pegasus, porque él sabía que no podía hacerlo. Ahí está. Muchas gracias, Beca. Oiga, Sí. lo que toca ahí, Beca, Jonathan, importante. vea lo que dice Impresionante Becky GD. porque lo que él A dice mí me sí toca tiene como mucho. decírselo así en Becky GD, lo que dice es muy cierto. Aquí el tema clarísimo que hay es que hoy Colombia, vea, Jonathan, y eso lo digo yo porque lo dicen muchos estudiosos también y analistas de lo que está pasando en Colombia. Hoy Colombia, al estar por fuera de Egmont Group, al estar por fuera de esa red de información contra el lavado de activos y narcotráfico, hoy nos convertimos en un polo de ¿qué? En un polo de lavado de activos inmensos porque hoy no nos están midiendo por ningún lado, no nos están revisando, no está pasando nada. Entonces hoy Colombia, esos narcotraficantes y muchos amigos por ahí de otros países que necesitan circular lavado de activos lo pueden estar haciendo por Colombia porque Colombia hoy no está siendo ni registrado ni auscultado por Egmont Group. Recuerde que por eso fue que se encontraron los 5 millones de dólares. Así es, Melos, bienvenido a este espacio. Hola Jonathan, hola Don Adolf, ¿cómo están? Excelente. Yo quería, es que no me quedó bien claro, si Petro tenía conocimiento de Pegasus, del software, ¿él por qué se escamoció, Don Adolf? ¿Él por qué No, lo que hizo pasa es que él tuvo esa- conocimiento ya al final del proceso. Ya al final, cuando Estados Unidos no tuvo otra opción, vino y le dijo primero al presidente. Lo que yo planteo es que antes de que el tiempo sacara la información, porque fue el tiempo el que ya hizo público el tema, Pero pero lo ese hizo rango ¿por de qué? cuánto tiempo puede ser, por ahí un mes. Rango de un No, mes. fue más o menos de acuerdo a lo que yo revisé, fueron más o menos 20 días. Sí, podríamos hablar de un mes. O sea, es como Es que decir, fue hubieran con llamado a antelación Petro, un mes. hermano, eso que Pues usted está diciendo precisamente, no es Jonathan, así. precisamente ese tiempo está relacionado con el tiempo que le bajó al tema de Pegasus el presidente y empezó a hablar de otros temas. Pero le bajó un poquitico Ah, o sea, que lo él le quisieron bajó un esculcar, lo poquitico, quisieron esculcar por claro, allá. y él le bajó un poquitico la presión de Pegasus, pero no hizo lo que tenía que hacer, que era pues ya soltar, bueno, ya Estados Unidos me dijo que vea, que ellos compraron, que ellos se responsabilizan, que ellos operaron, que no nos persiguieron a nosotros, pero no salió a decirlo. O sea, que Es lo que más, él quería dejar era la bomba ahí, el tiempo ahí, lista en ahí. teoría sí, porque nosotros lo conocimos, es más, la Increíble. información la conocimos por el tiempo y a los 2 días la conocimos ¿por quién? Por el embajador.
Porque el embajador se fue allá, claro, como embajador de Colombia. Veas que el tiempo está saliendo toda ¿Sabe esa que vaina, venga, dígame en qué ese es. embajador tiene los Y días allá, contados? y allá le dijeron, señor embajador, pero es que esa información también ya se la entregamos previamente al presidente. Entonces nosotros obramos como tiene que obrar. Yo creo que es Y el donde presidente cambió de llamó, una vez la arepa por el llamó tema a de Petro al soberanía. embajador y le dijo, hermano, ¿usted qué hace por allá, hermano? Véngase rápido. Yo me imagino que, claro, el presidente llamaría porque pues el embajador una vez salió de la reunión, él soltó todo de una vez, que sí, se había reunido con los altos funcionarios, que le habían ratificado todo lo que el tiempo Ay, que decía. sacaron el limpio a Duque, que es lo que él no quería. Claro, ahora date cuenta, Jonathan, que en ese lapso de tiempo el presidente no se pronunció nunca, nunca. Es más, ni siquiera se ha disculpado por lanzar esas tesis erróneas ni nada, él no se ha pronunciado sobre ese tema. Es más, él simplemente dejó que se pronunció el embajador, eso es. Ah, pero no ha dicho Right. nada de por qué él no, de por qué O él sea como que él no tenía presidente, conocimiento. claro, él tuvo O sea que él no conocimiento antes tenía de que saliera conocimiento por el tiempo. de la importancia que era ese software. Él no tenía conocimiento Sí, claro, No, de la sí, importancia. claro, claro, y ya Estados Unidos, los altos funcionarios vinieron hasta Colombia, pero se vale, es que entrevistaron con el presidente y le lo que dijeron Melos, todo. es que lo que Melos hay que explicarle es que cuando Petro sale a dar la bomba de Pegasus, ahí es cuando la Casa Blanca prácticamente le da la información al presidente. Y el presidente se da cuenta que todo lo que dijo él es una falacia, solo que él se quedó callado, porque como ella involucraba a Vicky Dávila, a Duque, eso es un revuelo, y para el man es feliz cuando todo el mundo está a favor de él. Pero ¿qué pasó? Él lo que no contaba es que el embajador mismo de él y el tiempo les iban a sacar su Jonathan, lo que jueguito pasa es que desde la misma Casa Blanca. Jonathan se cruzó el tema de la elección. Y lo que Ah, menos iba a sí. hacer la Casa Blanca era sacar un escándalo, pues porque es un escándalo de todas maneras, circular esa información pública antes de elecciones. Date cuenta que precisamente sale la elección de Trump y al otro día ya está la Casa Blanca informando sobre los temas de Pegasus. Al otro día, no dejaron pasar ni un día. Al otro día ya estaba la Casa Blanca informando el tema de Pegasus. Ya está mandando Trump sin coger el poder. Melo, muchas Así es. gracias por esa inquietud. Ahí A está. Creo ustedes que, por haberme despejado la duda. Muchas gracias, Donado. Dale, Melos. Gracias, Jonathan. bendiciones, ahí está, no, es verdad, o sea, la gente tiene la duda porque es que es increíble que este man calle eso. Y lo verdad que lo que usted dice, que sigue callando. O sea, lo increíble es que el man sigue Jonathan, vea, callando. quiere que le hable con mi experiencia, Jonathan, que es lo que más me asombra. ¿Dónde está el Congreso de la República que no ha sido capaz de hacer control político sobre la salida de Colombia de Egmont? Cualquier otro país, a mí me suspenden de la herramienta más efectiva que hasta el momento se tiene, que es la red de información de Egmont Group, y me suspenden al país por una irresponsabilidad del presidente y no han hecho, vea, yo por eso peleo, vea, yo tengo amigos representantes de la Cámara, senadores, y a veces yo los canso mucho, Jonathan, que hasta me dicen, Héctor, ya ese tema ya lo conversamos, porque yo no me canso, hermano, de estarle escribiendo y diciéndole, oiga, hermano, pero ¿a qué hora le van a hacer control político al tema de Egmont? ¿Cómo están dejando pasar tanto tiempo de una irresponsabilidad que hoy ya tenemos todo el panorama claro? Entonces hoy podemos decir, presidente, usted fue muy irresponsable en el manejo de el tema de Pegasus y de Egmont Group y eso nos está costando al país. Yo me pregunto, ¿por qué esos senadores de nosotros, nuestros congresistas, que yo los quiero, hombre, son nuestra representación, pero hermano, empiecen a hacer lo que tienen que hacer? Ya tenían que estar haciéndole control político. Es cierto que no pueden ni juzgar ni nada al presidente, pero háganle control político a quién, al ministro de Justicia. Háganle control político porque en cabeza de él está el tema de la seguridad nacional del país. En cabeza del presidente está todo el tema, pero quien responde ante el Congreso es el ministro de Justicia. Pero no han hecho ningún control, ningún debate político de la salida de Egmont. No han hecho un debate político de que nos suspendieron y estamos por fuera de Egmont. Así es, Isma, bienvenido. Vamos a escuchar a Isma. Desactiva ahí el micrófono. ¿Cómo estás, Jonathan? Dios te bendiga. Saludos. Dios te bendiga, mi hermanito. Bueno, pues mi hermano, estamos hablando de unificar criterios, ¿cierto? Entonces, algo que yo tengo entendido y que fue muy visible, ellos no contaban con que Trump ganara las elecciones, primero que todo.
ellos estaban confiados en que ganaba Kamala Harris, que de alguna manera era mucho más tolerante, ¿no? Con las políticas de Petro y de izquierda y con Venezuela y todo esto, digamos que eran mucho más tolerantes. Ahora, cuando gana Trump, todo lo que ellos estaban haciendo, todo lo que tenían planeado continuar, tal vez todas las ideas que se habían formado en su cabeza, se vinieron abajo, o sea, se destruyeron. Porque hablándolo en común, hay algo que quiere hacer Petro y es entronarse en el poder. Eso no es desconocido para nadie, ¿sí? Ahora, también no es desconocido para nadie con qué personas se quiere rodear y con qué personas quiere gobernar, ¿cierto? Entonces, cuando gana Trump, ¿sí? Digamos, ¿él qué tiene que hacer? Inmediatamente, o sea, ¿qué está planeando hacer? Que yo lo analizo así. Él está tratando de romper de una manera muy sutil los lazos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a él no le sirve tener lazos con Donald Trump en los 2 años de gobierno que le quedan. ¿Por qué? Porque se va a hacer notorio mucho más su ineptitud y se va a hacer mucho más notorio los vínculos que tiene con personas cuyos recursos son de muy dudosa procedencia. Al hacer eso, ¿el qué hace? Él puede, digamos, romper relaciones con Estados Unidos de una manera como lo está haciendo. De hecho, el haber expuesto esto, que era un asunto de seguridad nacional norteamericana, ni siquiera colombiana, es de asunto de seguridad nacional norteamericana. ¿Qué hace él? Corta relaciones y puede seguir ejerciendo en Colombia el dominio que quiere ejercer durante los 2 años que siguen. Puede seguir llenando los bolsillos de sus amigos corruptos, de su entorno, sus propios bolsillos, y seguir convenciendo al final de su gobierno a la gente que todo el fracaso que tuvo fue debido a que los Estados Unidos no se entendieron y no pudo haber acuerdos con ellos. ¿Por qué? Porque iban a violar la soberanía. Y su discurso populista que siempre suele usar. ¿Sí? Yo analizo eso. Ahora, digamos que tomando como un acuerdo, ¿no? Nosotros venimos con este problema incluso de Samper, ¿no? ¿Sí? Estos problemas de narcotráfico, de infiltración de políticos, de corrupción y de todo esto. Creo sinceramente que hay un punto, esto que pasa incluso también ayuda para bien. ¿Por qué? Porque está llegando el momento en el que todos nosotros, todos sin excepción, tenemos que estudiarnos a profundidad, ¿sí? Y renunciar a muchas cosas y tomar una sola medida radical con respecto a todo esto, ¿sí? Y el cuentico esto de que es nuevo, de que Pegasus es nuevo, de que la intervención americana es nueva, no, esto aquí ha habido Plan Colombia, ¿sí? Aquí ha habido tratados de seguridad, TLC, muchas otras cosas que no dan lugar a lo que está hablando hoy, digamos, el gobierno. Entonces creo sinceramente que ya, o sea, es el momento de hacer como un alto en el camino, ¿sí? Mirar muy bien qué es lo que está pasando. Y en cuanto a las elecciones, nosotros sabemos muy bien, no se le puede dar más largas a la izquierda, no se le puede dar, digamos, titubeos, no se puede tratar esto como con aguas tibias o con pañitos tibios, no, hay que ser muy radicales en cuanto a que una vez y para siempre ya se debe cerrar este círculo. Colombia viene siendo desangrada hace mucho tiempo por las mismas políticas, por las mismas costumbres, por las mismas largas, por las mismas dádivas y por las mismas, digamos, por tener condescendencias con ciertos tipos de ideologías, ¿no? Ajá. Entonces, sí, yo pienso que hay ejemplos, decía Mario Vargas Llosa, decía lo que sucedió en Cuba, Venezuela y otras naciones socialistas es un espejo para que todos los demás no repitamos esa misma historia tan nefasta. Así es, Isma. Sí. Así Muy es. bueno su Jonathan. análisis, mi hermano. Muchas gracias. Vale, mi hermanito, Jonathan, su papá. mira, bien Dale, Isma, dale, vea Javi. Jonathan, el tema de la soberanía nacional, estoy mostrando el documento, este documento que estoy mostrando se llama Sembrando Vida, Erradicando el Narcotráfico. Este documento es la política pública
de la lucha contra las drogas de este gobierno, del gobierno de Petro. Esto fue lo que presentó el canciller en la ONU como nueva propuesta y fuera de eso se ganó, vea cómo fueron condescendientes con Colombia, que se ganó lo que nunca le habían dado a un gobierno, 2 años para presentar resultados del tema porque ellos decidieron cambiar el modelo, no atacar la erradicación de hojas, sino atacar la producción de coca, cosa que sabíamos que iba a romper y que no iba a funcionar por un tema netamente de cualquier análisis de economía de oferta y demanda y esas vainas, eso era, no, vean, lo que yo estoy mostrando aquí es que esto es lo que dice el gobierno y es lo que hoy el presidente está diciendo, es que violaron la soberanía y no sé qué más. Y él mismo en su propia política antidrogas dice aquí que las normas generales y transversales son 3 componentes, tratados internacionales, normativas nacionales y mete algo que no había metido otros, que es el acuerdo de paz, que yo siempre he sido muy crítico. Es decir, cómo le permitieron a la FARC, que ese era el mayor cartel de droga y que se sabía que muchos grupos quedaron todavía que no entraron en la paz, en el acuerdo de paz y si iban a seguir sembrando, iban a seguir haciendo narcotráfico y se meten ellos a hacer las reglas contra el narcotráfico en el acuerdo de paz, eso no tenía ninguna presentación. Es decir, ahí ya por ahí nos estábamos rajando en ese tema. Y vea lo que dice del tema de tratados internacionales. Ahí están los tratados internacionales. Declaración de los Derechos, Convención Única de Estupefacientes, Ley 13 del 74, Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, Ley 43 del 1980 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, de donde se desprende que la ILN y todos los convenios bilaterales, Colombia, Estados Unidos, para Estados Unidos darle plata a Colombia, está enmarcado en esa Convención contra el Tráfico Ilícito es la única manera. Este es el marco general para Estados Unidos poder también darle plata a Colombia y Colombia cumplir con erradicación o al menos cumplir con la lucha antidroga. La erradicación es una herramienta. Pero vea que vamos más allá en la política y ya termino con eso para no cansarlos tanto con la parte técnica. Les voy a mostrar el cuadro, digamos, el esquema metodológico de lo que propone este gobierno y cómo va en contravía de lo que él mismo diseñó. Échele ojo, Jonathan. Porque esta es la parte que yo siempre hacía para los gobiernos, es decir, yo siempre fui asesor y consultor, y eso era lo que yo hacía, asesorar y ser consultor, ahí me la pasé toda la vida, fui simplemente una partecita de mi vida funcionario público, el resto fui consultor y asesor. Entonces generan una política que para mí es una estrategia, además tiene de los 5 puntos 4 que ya venían de las políticas anteriores. Vea lo que dice ahí, para poder llevar a cabo la política, el modelo integral, vea, de intervención para el tráfico, tránsito y economías ilícitas, vea, para el tránsito de economías ilícitas, perdón, tránsito, economía ilícita, el modelo integral de intervención que propone. Vea lo primero que propone, lea lo que dice ahí, perdón que es que condiciones de seguridad y paz territorial. Es el primer punto, vea, y ahí habla de la contención, ordenamiento productivo y comercial, educación, pero vea de dónde parte. Condición de seguridad y paz territorial, ¿qué significa? Que lo primero que tenía que hacer, de acuerdo al mismo modelo que ellos diseñaron, los genios de este gobierno, lo primero que tenían que hacer, ¿qué era? Consolidación territorial. Lo primero que tenían que hacer es lo que están haciendo de último por allá en el Plateado. Eso fue lo primero que tenían que hacer en toda Colombia. Empezar a consolidar territorialmente, exactamente. Hacer lo que hizo, vea, Jonathan, usted se pone a leer los resultados, hay unos estudios de la Universidad de Externado, hay unos estudios de la misma embajada de las ONG norteamericanas donde han evaluado las políticas antidrogas desde antes de Uribe. Y Uribe ha sido, con su política de seguridad democrática, la política más eficiente en la lucha antidrogas. Y no lo digo yo, lo dicen los estudiosos del tema. Entonces, vea, aquí me proponen a mí que lo primero que van a hacer, apenas iniciaran gobierno para poder... si ellos hubieran hecho eso que dice ahí, consolidación territorial, es decir, entrar el ejército y consolidar territorialmente, ahí sí es posible que la hoja de coca no necesitamos golpear al campesino, ¿sí ve? Porque estamos conquistando los territorios que tenían los narcotraficantes, pero no hicimos eso, al contrario, ¿qué fue lo que hicimos en Colombia? Pues por el intermedio del acuerdo de paz le cedimos territorio y creció, a la par que creció el territorio de narcotráfico, pues creció la influencia en esos territorios, ¿de quién? De los armados, de los grupos armados en Colombia.
Entonces ellos mismos diseñan una política que no la están cumpliendo y ya cuando van 2 años, ahí sí empiezan a mostrarnos mediáticamente el plateado y yo digo, vea, el plateado está aquí, vea, recuperación territorial. ¿Cuándo van a generar toda esta otra curva para mostrar resultados? Entonces toda esta curva que hay aquí, como ya pasaron 2 años, el presidente la borra, hace así con un borrador y dice, le vamos a comprar la hoja de coca. Eso es lo que está pasando metodológicamente o digamos estratégicamente con el tema de la política antidroga, Jonathan. Y eso no es bueno para el país, para nada. No, es increíble, hermano. Es increíble. Bueno, hable, hermano, yo creo que hoy sí fue como cuando usted le dan la clase del profesor. Y yo creo, hermano, que toda esta información es muy valiosa saberla, y más lo que se viene para Colombia. Y a las personas que están ahí, pues agradecerles porque vamos a tener más espacio. Javi, yo tengo un sueño y es para el otro año tener un programa hacerlo por YouTube, tener un programa bien organizado que se va a llamar En Honor a la Verdad, poder traer invitados, personas expertas en los temas y que podamos hacer un trabajo bien hecho, porque lo que se viene para Colombia es muy delicado y yo creo que parte de la información que nosotros tenemos que tener es eso, que conozcamos el contexto político, el geopolítico de Colombia. La gente está muy apasionada, pero la gente no entiende lo que está pasando. Eso es lo peligroso, Jado. Jonathan, quiero terminar con esta reflexión que tiene que ver porque estamos ya en la etapa preelectoral. Los partidos se tienen que armar y empezar a identificar sus candidatos. Ya están hablando de una posible consulta interpartidista que sería la primera vez en la historia, pero pues para derrotar esta línea que va del país, pues para recuperarlo estamos obligados a generar unidad. Pero quiero hoy darles una reflexión porque es que muchos han hablado, necesitamos un Bukele, necesitamos un Milei, necesitamos un Trump. Yo hoy saqué un video de reflexión y se los voy a plantear aquí. Es una reflexión personal. No busquemos generar un Frankenstein porque eso no va a pasar. Eso sería lo peor para el modelo económico o el modelo de seguridad o para gobernar el país. Necesitamos es un perfil de un candidato que tenga la capacidad, ojo, la capacidad de entender que no necesita ser Bukele, ni Milei, ni Trump. Necesita ser un presidente de Colombia que se involucre en una línea tangencial entre esos tres liderazgos. Es decir, que en lugar de reemplazar a un Bukele, a un Trump o un Milei, en ese nivel de esos tres líderes, que hoy son líderes, ya son líderes regionales muy grandes, necesitamos es que, estando esos tres, Trump, Milei y Bukele, necesitamos que el próximo presidente de Colombia sea el cuarto, como los cuatro mosqueteros, Jonathan. No Pero, necesitamos Jado, con lo que reemplazar a dice, ningún Jado, mosquetero, pero hay que necesitamos decir, ese Jado, cuarto mosquetero. pero ¿sabes qué? Con lo que dice ahí es que aquí hay un tema. Es que el próximo presidente de Colombia se le va a ir su periodo recuperando todos los territorios. Realmente, Jado, no nos digamos mentira. O sea, Bueno, el pues entonces ahí próximo necesita, presidente ojo lo que le digo, Jonathan. Vea lo que le digo yo de ese cuarto que necesitamos que se meta en esa línea para tener un bloque, Jonathan. Un bloque, vea, necesitamos que Colombia se involucre en el bloque lineal que tiene hoy Trump, Milei y Bukele. Usted mire la relación de Trump, de Milei y de Bukele. Y dígame si esa relación no le serviría a Colombia. Necesitamos que nuestro presidente sea el cuarto mosquetero de esa línea, que además es una línea de contención socialista a nivel regional. Y no nos lo vamos a negar. Sería ilógico negar que Bukele, Milei y Trump hoy es la línea más grande de contención socialista que tiene todo el continente americano, Suramérica y Norteamérica. Ahora necesitamos que Colombia sea capaz de identificar ese liderazgo y el próximo presidente sea capaz de entender que necesita meterse en esa línea. ¿Para qué? Estando en esa línea, para poder apoyarse en la seguridad. Y yo soy amigo de volver a la seguridad democrática, Jonathan. Lo que bien funcionó hay que repetirlo, hermano. Y la seguridad democrática funcionó no solo durante 8 años de Duque, funcionó los 8 años de Santos, porque Santos se replegó también a la seguridad democrática y no cambió la política, siguió con la política de seguridad. Ya con Duque estuvo obligado a hacer unos cambios, por el tema de ¿qué? Del acuerdo de paz. Entonces, vea, de Bukele podríamos nosotros encontrarnos en que en un grupo, en una, digamos, en una unidad o en una alianza donde con Bukele tendríamos los apoyos para la seguridad.
El tipo ha sido sorprendente. En Milei, ¿qué tendríamos? Los apoyos para las políticas de recuperación económica. No hay que desconocerlo, Milei ha logrado en 6, 7 meses, 10 meses, lo que ni siquiera lo pensaban los economistas del mundo que se pudiera hacer con Argentina. Hizo una contención inmediata de la inflación y logró en ese momento equiparar la economía a pesar de los costos sociales, que son costos sociales necesarios de un país como Argentina, que el 70% de su presupuesto eran subsidios. Pues ¿qué país puede subsistir así? Todo el mundo jalando de la teta del Estado, pues ¿qué país podía? Acabaron la productividad de Argentina por estar todo el mundo pegado a la teta del Estado. Por acá vamos más o menos para ese lado. Y de Trump, ¿qué tendríamos? De Trump tendríamos el apoyo de la mejor proyección económica que tiene un país. Entonces tendríamos seguridad, recuperación y proyección. Esas 3 líneas son las que necesita Colombia. Necesitamos la recuperación de la seguridad, es decir, los territorios hay que recuperarlos. Ahora, Jonathan, no nos podemos decir mentiras. Vea, yo lo peleé, Jonathan, yo estuve por ahí muy pegadito, pero el error más grande en la negociación del acuerdo de paz fue darle estatus de beligerancia a la FARC. Ellos son grupos terroristas y los grupos terroristas no pueden darle beligerancia, porque al yo darle beligerancia le estoy dando un montón de soportes políticos, financieros y todo eso. Y vea el ELN que está peleando, el estatus de beligerancia. No, ellos son grupos terroristas y los acuerdos se tienen que hacer es con grupos terroristas. Ellos no tienen nada de beligerancia, son grupos terroristas. Y hay que empezar a blindar al país en esos temas, Jonathan. Entonces, vea, tenemos por un lado la seguridad con una aprehensión muy de Bukele, la recuperación, porque es que la caída que tenemos, a pesar de que la inflación va bajando, la gente dice, eso es como celebrar un gol y vamos perdiendo 5-0 el partido, Jonathan. A mí me dicen, pero vea que es que yo vaticiné que iba a terminar por encima de 5 puntos porcentuales la inflación y que el crecimiento económico no iba a estar por encima de los 2 puntos, y no me estoy equivocando, y me daban pela y me decían que no sé qué, que la proyección de... No, vea, ahí vamos a terminar el año en las proyecciones que yo había más o menos planteado. Entonces lo que tenemos que ver, Jonathan, termino con esto, vea, inflación 5 puntos y hoy somos la inflación más alta de Latinoamérica, solo sobrepasados por Argentina y Venezuela. Ahora vamos perdiendo 10-0 y descontamos un gol. Y que se recuperó la economía 2 puntos. Huevones, somos los más atrasados en recuperación económica de toda Latinoamérica, somos los últimos de la OCDE y de Latinoamérica somos de los más atrasados. Ya todo el mundo creció a 3.5, 3.2 y la inflación de todos nuestros vecinos está por debajo de los 4 puntos, 3.5, 4, y nosotros todavía en 5 puntos. Y eso lo celebran. No, eso no se puede celebrar. Quiere decir que nosotros nos rezagamos. Pero ¿para qué más inflación si te dobletearon la gasolina, te dobletearon los alimentos, te dobletearon prácticamente los servicios públicos? Porque si usted nota, ya van a quitar el subsidio a los estratos 1, 2 y 3 a partir del otro mes. Entonces ya les va a llegar más caro el tema del gas, para que anoten ahí. Jonathan, ya llegamos a un tema que me gustaría debatirlo con Galvi y eso, hacer un debate sobre el tema de combustibles. Es más, queremos una aprehensión política. Vea, el próximo presidente tiene que tener una agenda legislativa y una agenda de gobierno que quite todo lo que ha hecho este gobierno, porque ese gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Entonces la agenda legislativa del próximo gobierno es muy fácil. A mí me dicen que es muy difícil, yo digo no, es lo más fácil, es coger todo y hacer todo lo contrario de lo que está haciendo ese gobierno. Que en ese gobierno creció el presupuesto de gastos, vamos a minimizar el presupuesto de gastos. Que minimizó el presupuesto de inversión, vamos a ampliar el presupuesto de inversión. Es decir, todo tiene que ir al contrario de lo que está haciendo este gobierno. Entonces esa agenda legislativa tiene que ser igual a la agenda de gobierno y es hacer todo lo contrario de lo que está haciendo hoy el gobierno. Entonces no es tan difícil, es decir, la idea es, hay que recuperar a Colombia, Jonathan, hay que hacerlo y no es tan difícil, hermano. Que nos toca entender el juego de la democracia y sobre todo de nuestro sistema electoral, claro, porque ese sistema electoral permite algo que le permitió ganar a Petro y es hacer unos gastos inmensos de campaña. No hay un control muy fuerte de las campañas y va a tocar enfrentar a una persona con todos los recursos del gobierno, a una persona muy sagaz en el tema de la política emocional, porque en política técnica no tienen idea. Él solventó mucho la política emocional con la guerra entre ricos y
pobres, volver al siglo XIX. Es más, nos está proponiendo que vamos a volver a Irravisión, Jonathan. No, es increíble. Imagínate. No, es increíble. Harold, muchas gracias, hermano, por este espacio. Realmente muy agradecido a las personas que llegaron tarde. Esto va a quedar en el canal de YouTube. Toda esta información que Harold nos entregó y para que esa información la repliquen, porque es muy valiosa entender todo este tema, pero de primera mano. O sea, uno a veces tiene que saber bien la información porque hay gente que se deja meter cuentos muy fácil. Y parte de recuperar a Colombia es documentarnos bien, Harold. Si no, nosotros no nos empezamos a documentar. Jonathan, ¿te imaginas la próxima agenda donde alguien salga y diga en agenda legislativa y de gobierno que vamos a cambiar la fórmula lesiva de los combustibles y vamos a tener una fórmula muy similar a la de Ecuador, donde está basada la fórmula es en el precio de producción de nuestra gasolina? Hermano, vea, Colombia crece 10 veces más de lo que está creciendo hoy. Quedamos como Guyana, que a cada habitante le están dando $2.000. A cada habitante Así en es, Guyana le Jonathan. están dando $2.000. Imagínate, pues, con razón Maduro quería que quedase con allá. Harold, muchas gracias, mi hermano. Una primicia para las personas que están acá el día jueves. Vamos a tener a la senadora Paloma Valencia a las 7 de la noche. Ya me confirmó. Entonces, vamos a aprovechar ese espacio. Lo que dice Harold es verdad. Necesitamos es crear la plataforma, pero también necesitamos escucharlos y empezarles a preguntar cuál va a ser el trabajo con el tema de seguridad, que es el que más nos preocupa. Porque yo creo que este momento es una de las cosas más delicadas, Harold. La gente lo que no sabe es que estamos perdiendo es el país. Y ahí es donde nosotros necesitamos una persona con mano dura, una persona no blandengue, porque usted mismo lo dijo, Harold. Hay cosas que son de seguridad nacional que inclusive ya se están perdiendo también. Entonces es muy delicado. Y lo que decías ahora también es muy grave. Saber que ya estamos fuera de todas estas organizaciones que uno dice, no, nosotros no podemos estar fuera de eso. Lo que pasó con el tema de romper relaciones con Israel, todo ese tema de tecnología, todo ese tema es muy delicado, Harold, porque no se nos olvide que a los líderes de Hezbollah y de Hamas los mataron fueron drones, pura inteligencia de Israel. ¿Cómo no tener esa inteligencia nosotros, Harold, con ese rompimiento de relaciones? Eso es gravísimo. Gravísimo. A las personas que están acá, muchas gracias. Recuerden que esto va a quedar por el canal de YouTube, Harold. Muy agradecido por acá, lo vamos a seguir teniendo, hermano. Oh, Jonathan, gracias a ti. Gracias a ti, Jonathan. Un abrazo, ahí está, Harold. Muchas gracias por este espacio, fue tremendo tenerlo el día de hoy a Harold para que lo sigan. Y ahí está, pues, el tema de Pegasus que lo queríamos tocar ya más de fondo, porque es un tema que mucha gente no comprende bien. Y aquí lo que hay que tener claro es eso. Petro engañó, Petro mintió como siempre. Es más, ocultó una información que ya tenía de parte de la Casa Blanca. Y al día de hoy tampoco ha reconocido nada, no ha salido a decir cosas claras. Pero nosotros ya sabemos que con él es así. Con él es así. Hasta su hija está en contra de él ya. Ahí salió hablando de la hija de Petro, Andrea Petro, admirando a Uribe, hablando bien de Uribe. Ustedes vieron la entrevista. Ahí salió Andrea Petro para que la vean lo que dijo de Uribe. Es increíble, hasta el hijo de uno, hasta el hijo de uno vale la espalda, eso es increíble. Para los que están aquí los petristas, yo no sé ustedes después de lo que dijo Andrea Petro, qué van a pensar del doctor Álvaro Uribe, pero les invito a que vayan y lean, esa mujer a lo menos sí piensa, no como el papá que tiene al lado. Entonces ahí está pues, esta información, todo este live vamos a subirlos cada vez al canal de YouTube. Los que no me han seguido ahí me pueden seguir. Estoy como Jonathan Colombiano. Allá tengo varios videos, allá monto de todo. Pero trato de montar estos live para que ustedes también los tengan ahí como información si los necesitan. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias de verdad, bendiciones. Una feliz noche.